Hola, ¿qué tal? Usted sabe que un fin de semana aquí en economiafinanzas.net no puede serlo sin la bendición, sin que nos vaya, sin que nos mande a disfrutar nuestro fin de semana con un análisis de lo que sucedió mi querido Fernando Lozada del Deutsche Bank desde Nueva York. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Y bueno, y lo dicho, no podemos hacer nuestro fin de semana si no es con tus palabras. Así es que vámonos ahora sí por partes. Ahora sí esta es la primera fin de semana en el que no comenzamos con algo que sucedió el viernes por la tarde, sino más bien durante toda la semana esta calificadora Moody's le tocó el turno de hacer los downgrades o bajadas de calificación que ya habían hecho sus otras dos compañeras, sobre todo Standard Poor's y bueno, y obviamente Fitch, y ahora le siguió Moody's. A mí me llamó la atención que el mercado le haya puesto atención a lo que Moody's hizo, porque a mí me pareciera como que ya era como pues, esperado de que Moody's iba a seguir a lo que hicieron sus otras dos compañeras. La pregunta, ¿es diferente o por qué puso atención al mercado? Yo te diría que estas medidas no han sido grandes sorpresas, Ajá. simplemente sirven de advertencia, una vez más, de llamada de atención acerca de la gravedad de la situación en Europa y de la necesidad de implementar medidas de ajuste cuanto antes. Pero yo creo que la mayoría de la gente en el mercado las esperaba, pero como para poner las cosas en claro, lo que ocurrió fue que Moody's le redujo la calificación de riesgo crediticio a varios países europeos, simplemente para que sus oyentes tengan la información más precisa. Estos países fueron España, Italia, Portugal, Malta, Eslovaquia y Eslovenia. La reducción de calificación estuvo entre uno y dos casilleros, dependiendo de cada caso. Y además, Moody's también le cambió el panorama de la calificación a Francia, Austria y el Reino Unido. Es decir, no les bajó la calificación, pero les dio una advertencia. Les pasó el panorama de su calificación de neutral a negativo. Esto ocurre cuando una calificadora está preocupada por el rating, pero todavía cree que no merece un downgrade. Pero si nada cambia, esto eventualmente se transforma en un downgrade en los próximos meses. Ahora, lo que hizo Moody's fue exactamente similar a las decisiones y los movimientos, la cantidad de disparos que lanzó, fueron exactamente lo mismo que lo que hizo Standard Poor's y Fitch. En términos generales, sí. Todos los cambios de calificación han sido en la misma dirección y más o menos en la misma magnitud. Y en todos los casos, la justificación de estas medidas ha sido similar. Todas las agencias, no solo Moody's esta semana, sino las otras agencias en las oportunidades previas que hubo downgrade, mencionan los mismos motivos: riesgos macroeconómicos y financieros crecientes, incertidumbre acerca del compromiso político que habría en Europa para implementar reformas institucionales, el deterioro que hay en los ratios de deuda, es decir, la deuda con respecto al PIB sigue aumentando, la deuda con respecto a exportaciones sigue aumentando, y en el caso de Francia en particular, y esto también yo te diría como se esperaba, el cambio de panorama se debió a la posibilidad de que las cuentas fiscales de Francia se deterioren, no solo como consecuencia del aflojón global, sino también como resultado de que Francia probablemente va a tener que proveerle asistencia a otros países de la Unión o a su propio sistema bancario. Además, la otra cosa que hizo Moody's fue anunciar que ha puesto en revisión los ratings de muchos de lo que ellos llaman bancos globales, son los bancos más grandes del mundo, anticipándose a lo que puede ser un periodo de rentabilidad reducida, y con el peligro adicional que alguna de estas instituciones pudiera tener que ser rescatada por algún gobierno. Además de todo esto, lo que no hay que perder de vista es que el marco regulatorio en el que opera la industria financiera internacional ha cambiado, Uh -huh. entonces la rentabilidad obviamente es más baja. Esto yo diría tampoco fue una sorpresa. Fitch y Standard Poor's también hicieron lo propio con los bancos. No, que yo recuerde, no todavía, pero la impresión que yo tengo es que el que no lo hizo lo va a hacer muy pronto. Ya. Es decir,
con una diferencia temporal pequeña. Yo creo que las tres agencias grandes van a moverse en la misma dirección. Claro, y normalmente así lo hacen, y en ese sentido, siempre se mueven en la misma dirección las tres, y en ese sentido, Fernando, me salta la curiosidad, Standard Poor's bajó la calificación de Estados Unidos, ¿le siguieron también Fitch y Moody's o ellas no lo hicieron? No, Standard Poor's fue la única. Ah, mira. Eh, y por eso quedó, yo te diría, en el ojo de la tormenta. Sí, 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 totalmente. De Totalmente. todas maneras, lo que yo te diría es que eh, lo que transpira sobre todo de nuestras combinaciones, de nuestras conversaciones con inversores institucionales en estos días, es que Estados Unidos ha dejado de ser el foco de preocupación del Claro, mercado. claro. Y esto también se refleja en lo que uno ve todos los días en las pantallas. Se han venido recuperando gradualmente los precios de los activos norteamericanos. Fíjate que el Dow Jones ya está prácticamente en 13.000 y los precios de los activos residenciales, los precios de las casas, Claro. parecía que han llegado a un piso y podrían llegar a empezar a recuperarse muy lentamente en los próximos meses. Así es. Ahora, ¿por qué el mercado está pensando y qué motivos tiene para pensar que este lunes habrá una noticia importante respecto de Grecia? Bueno, Grecia es como se dice por acá, el sabor del día, de la semana, del mes o del último semestre, porque todos los días hay alguna Claro. novedad. Después de muchas marchas atrás, parecería que podríamos tener un acuerdo por parte de los países grandes de Europa para aprobar un nuevo paquete de ayuda a Grecia este próximo lunes. El mercado está anticipando que esto podría ocurrir, sobre todo después de unas declaraciones de la premier alemana, Angela Merkel, que dijo que las negociaciones estaban avanzadas y que podría haber un paquete de ayuda en una reunión de autoridades europeas que va a tener lugar en Bruselas este lunes. Así que yo creo que se podría anunciar algo. Lo que se comenta por ahí es que el paquete podría ser de alrededor de 130.000 millones de euros. Eh, Recuerda que en marzo, el 20 de marzo, si mal no recuerdo, Grecia tiene un vencimiento de deuda muy importante, de alrededor de 15.000 millones de euros. Y si la ayuda no llega antes de esa fecha, bueno, probablemente va a haber un default. Por eso es que nos tenemos que apretar. Entonces, es fácil pensar que tiene que ayudar la ayuda, tiene que llegar la ayuda a fuerza antes de esa fecha, ¿no? Yo creo que nosotros seguimos pensando que va a haber algún tipo de ayuda. Todavía los detalles se siguen negociando. Las características de lo que va a ser el canje de deuda griega todavía no están totalmente confirmados. Yo creo que lo que está claro es que el canje de deuda va a tener que incluir alguna reducción en, en el monto de la deuda de Grecia, porque obviamente Grecia está en una situación de insolvencia, no solo de liquidez. Por eso es que la gente habla del así llamado PSI, que es la participación del sector privado en la solución de la crisis griega. Esto se refiere a que los tenedores privados de deuda griega van a tener que aceptar algún recorte. Pero las negociaciones son difíciles porque también hay, por ejemplo, bancos centrales del mundo e instituciones públicas, incluyendo al Banco Central Europeo, que también son tenedores de bonos griegos, que los tienen en sus portafolios. Y en estos casos no es tan fácil aceptar un recorte. Imagínate que un gobernador de un banco central tiene una responsabilidad fiduciaria con respecto a los ciudadanos de su país. Así que el tipo no puede simplemente firmar un papel y decir, ah, bueno, yo acepto la quita del valor de la deuda, no importa. Un escenario posible, yo creo, es que a los tenedores de bonos griegos viejos, privados sobre todo, se les ofrezca un bono nuevo por un valor menor y además haya algún tipo de incentivo adicional en efectivo para que acepten la propuesta. Pero por supuesto este efectivo va a tener que venir de uno de los vehículos financieros especiales que han creado los europeos, porque se llama el Fondo para la Estabilidad Financiera. Si no hay, la otra cosa es que si no llega a haber acuerdo esta próxima semana, se habla del 20 de febrero como la fecha clave. Entonces, yo creo que las cosas todavía podrían postergarse un poco más hasta la reunión de autoridades europeas del 1 de marzo. Ya, si no, yo creo que si no tenemos acuerdo
para principios de marzo, entonces la cosa se va a poner muy, muy difícil y el nerviosismo en los mercados va a ir en aumento de forma muy importante. Ahora, como tú acabas de decir, toda la atención está puesta en Grecia. ¿Quiere decir esto que Grecia es el único, es decir, si Grecia puede hacer este pago en marzo, se acabó la crisis, se acabó la urgencia, o hay otro país que está en la lista que hay que ahora ponerle la atención después? Yo creo que, a ver, déjame responder tu pregunta así. ¿Se acabó la crisis? No. ¿Se acabó la urgencia? Tampoco, pero por lo menos tenemos menos urgencia que antes. Como ya habíamos hablado en tu programa varias veces con anterioridad, muchas de estas medidas no son para resolver la crisis de raíz, sino para ganar tiempo. Y ganar tiempo no es una cuestión menor, es muy importante porque puede evitar quiebras, puede evitar caídas de instituciones financieras, puede evitar contracciones de la actividad económica muy importante en algunos países. Así que el simple hecho de poder patear la pelota hacia adelante es un avance muy importante. Yo creo que todas estas medidas están orientadas en esa dirección. Interesante. Bueno, hace 8 días estábamos conjeturando sobre lo que iba a pasar en las elecciones en Venezuela, las elecciones primarias para el candidato a oposición. Ya hoy ya se definió, candidato único, el señor Carriles, un solo candidato, toda la oposición unificada en contra del presidente Hugo Chávez. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Nueva York? Bueno, hemos tenido un hecho realmente muy, muy trascendente porque esta fue la primera elección primaria de la oposición política en Venezuela en la historia del país. Así que yo creo que este fue un hecho muy, muy importante. Y además, esta elección primaria se llevó a cabo, yo te diría, prácticamente sin mayores inconvenientes. Así que desde el punto de vista de la oposición, esto fue definitivamente un éxito. Y en particular para para Enrique Capriles Radón, también fue un exitazo, porque recibió 2/3 de los votos de la elección, así que automáticamente se ha transformado en el líder indiscutido de la oposición. Esto es una situación, yo te diría, completamente nueva, ya que, por un lado, el presidente Chávez es el líder absoluto, indiscutido del chavismo, pero ahora se enfrenta o se va a enfrentar con un contrincante también único y que va a aglutinar a toda la oposición, así que es una situación completamente nueva. Ya. ¿Qué opinan ustedes? Dime. Mira, todavía la elección primaria fue muy reciente, recién fue el domingo pasado. Todavía estamos a la espera de las primeras encuestas post-elección primaria. Pero yo me animaría a decirte que dada la contundencia de la victoria de Capriles, porque Capriles realmente ganó por un margen muy amplio, el segundo, que fue Pablo Pérez, el gobernador de Zulia, sacó 30% de los votos y Capriles sacó más del 60%. Yo creo que, dada la contundencia de la victoria de Capriles, es muy probable que Capriles mejore un poco en las encuestas, que la oposición suba unos puntitos. Así que la carrera yo creo que se va a poner muy, muy, muy caliente. Lo que viene ahora es una campaña electoral que va a ser terriblemente aguerrida, sobre todo por parte del chavismo. Ya esta semana el mismo presidente Chávez lo puso en la mira al señor Capriles y comenzó a atacarlo por televisión, lo llamó mentiroso, incapaz, todas esas cosas, mientras que Capriles, por otro lado, ha adoptado una postura muy, muy distinta. Capriles no ha apelado a los ataques personales, en lugar de eso se ha enfocado en la crítica de las áreas en las que el chavismo ha tenido una performance más pobre, por ejemplo, seguridad, inflación, etc. Pero yo creo que la temperatura de la campaña va a ir en aumento desde ahora hasta octubre, que son las elecciones. Por supuesto. Fernando Lozada, del Deutsche Bank, como cada fin de semana, muchísimas gracias por tu buena disposición y nos vemos el próximo fin de semana, Fernando. Un placer como siempre, Alberto. Gracias, Adiós. hasta luego.